¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Simplemente Bonica. ¿Vivimos en democracia? ¡Qué pregunta! La traje hoy para preguntársela a ustedes, preguntármela yo, analizar y llegar a alguna conclusión en este Simplemente Bonica. Vértice en el aire. Yo me preguntaba, después de la dictadura cívico-militar, y acá hago un paréntesis, recordemos a los más jóvenes que hubo dictadura en el Uruguay, es verdad, pero fue cívico-militar, que no fueron los militares solo que tomaron el poder, que fueron civiles que llamaron a los militares para apoderarse del gobierno y el Estado uruguayo. Y hubo muchos civiles que trabajaron los 12 años de dictadura y muchos de ellos también señalando a otros civiles para que fueran detenidos. Esto ocurrió, fue muy sucio todo muy sucio. Pero llegó el pacto de Club Naval y cuando ya los militares querían largar, que hacía años que querían largar de una vez por todas, estaba agotado lo que habían hecho hacía muchos años, bueno, ahí apareció Julio María Sanguinetti. Fue el más vivo de todos, el que entabló contacto conjunto con Enrique Tarrigo, conjuntamente con otras personalidades del Frente Amplio, del Partido Nacional también, hacer aquella reunión en el Club Naval, que se le llamó el Pacto del Club Naval. Y volvimos a la democracia. Eso es lo que todo el mundo hablaba, decía, yo lo repetía como loro, al fin volvimos a la democracia, al fin vamos a tener votaciones, al fin vamos a ser felices y al fin vamos a vivir dignamente. ¿Qué es lo que ocurrió? En el Pacto del Club Naval, lo primero, como pacto que fue, pactaron que principales líderes del Frente Amplio, como era el general Señereñi, o del Partido Nacional, como era Wilson Ferreira Aldunate, o del propio Partido Colorado, como lo fue Jorge Valle, no pudieran ser candidatos. Eso se pactó y quedaron afuera. Fue parte de lo que impusieron allí los militares juntamente con los políticos que negociaron. Y vino la primera elección y lógicamente ganó Sanguinetti. Todo estaba para que Sanguinetti gane, lo votaron todos los militares, lo votó el Partido Colorado, que era mayoría, y logró llegar a la presidencia de la República. Ahora, yo me pregunto, después de tantos años, al día de hoy, ¿vivimos en democracia? Para mí que no. Para mí que vivimos en una democracia totalmente limitada y tutelada. Y voy a dar ejemplos. Mientras se tenga listas sábanas, que son las listas que cada uno de nosotros tenemos la opción de votar, que dentro de 2 meses vamos a votar, por supuesto. Vienen las listas elaboradas, armadas y terminadas. ¿Dónde se hacen las listas sábanas? Se hacen entre 4 paredes, son 3 o 4 personas y se tienen en cuenta muchas cosas, porque se transforman en ingenieros electorales. Hace poco un audio de un conocido político que hoy es ministro de Transporte y Obras Públicas, salía a la opinión pública donde le decía a alguien que consiga a alguien con plata para ser diputado. Y le explicaba, además, le pedía $300.000 para ser diputado y le explicaba cómo iba a recuperar esa plata. Y le explicaba que iba a cobrar un salario de tanto, que además tenía partidas de prensa que no iba a gastar, partida de celular que no iba a gastar, tenía gasto de representación que no iba a gastar, tenía todas esas cosas que ellos mismos se votan, se lo sumaba para decirle que en los primeros 2 años iba a recuperar los $300.000 y en los 3 años siguientes iba a ganar $1 millón. Así hacen las listas sábanas, a conveniencia, a quién ponemos, cuánto paga este, cuántos votos tiene el otro, nos conviene o no nos conviene, y todo, inclusive los suplentes, el segundo y el tercer suplente lo tienen en cuenta. En Minas, el Frente Amplio hizo un pacto entre 3 personas y lograron la diputación, y el pacto era que el primero estaba 1 año, el segundo estaba 2 años y el tercero estaba los últimos 3 años.
¿Por qué decían esto y por qué hicieron esto? Porque el primero, después de estar un año, cuando renuncia a la banca, pide el subsidio, es decir, que cobra el 85% del salario un año más. El segundo lo mismo, un año más. Y el tercero se cobra 3 años y todavía el subsidio final. Todo es una joda, todo con la plata nuestra. Ustedes se preguntarán, ¿son agos los uruguayos? ¿Somos estúpidos? No, los uruguayos en su mayoría también son tan corruptos como los políticos. También votan a alguien por conveniencia. Lo votan porque le sacó la jubilación, lo votan porque le dio un trabajo en la intendencia, lo votan porque lo presupuestó al nene en la intendencia, el sueño dorado de ser empleado público. Y los políticos son realmente muy inteligentes, conocen el sistema a la perfección y lo manejan como nadie. De esta manera, ¿qué logran? Perpetuarse en el poder, porque después vemos la Cámara de Senadores y dijimos, ¿quién votó a Luis Alberto Heber? ¿O quién votó al senador Da Silva? Y Da Silva no lo votó nadie, era el suplente de García. García pasó al Ministerio de Defensa y el señor pasó a sentarse en la banca del Senado sin tener votos propios. Por eso no vivimos en democracia. Por eso yo siempre estoy, hace muchos años, implorando, proponiendo, tratando de convencer que hay que terminar con las listas sábanas. ¿Cómo se termina? Y como hicieron nuestros vecinos brasileños, por ejemplo, o como hicieron otros países del primer mundo. No votamos una lista sábana, votamos de una nómina de candidatos que se proponen y podemos decir, a este sí y a este no, a este sí y a este no, o a todos no, o a todos sí. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente los que salen electos son los que fueron votados individualmente, que simplemente los que tienen más este sí, son los que después ocupan la banca. Mientras sigamos jugando a las escondidas con ingenieros electorales, va a pasar lo que pasa siempre. Uno fue presidente, después el hijo va a ser, y ya estamos hablando que dentro de 5 años volverá a ser el hijo del presidente. Y eso no es democracia. Eso es una dictadura política, que es la que creo yo, honestamente, que estamos viviendo hace mucho tiempo. Y nos condena a hacer y tener una vida muy indigna en la mayoría de los casos. Nos reencontramos en cualquier momento, aquí, en Simplemente Bonica. Muchas gracias. Vértice en el aire.